Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este taller en el que te voy a contar el trabajo con partes en el TCA. La razón por la que hago este taller es porque la semana pasada publiqué un post en Instagram donde hablaba de esto mismo y suscitó varias preguntas. Algunas compañeras me dijeron si podía mejor grabar algún vídeo para profundizar un poco más sobre ello o explicarlo pues así en voz, y esa es la razón por la que estoy grabando este taller. Me gustaría advertirte que esto que vas a ver, que espero que no dure más de 20-25 minutos, de no alargarme demasiado, no deja de ser un ejercicio propio, un ejercicio que yo he diseñado para entender el TCA y para poder devolver esa información a los pacientes, ¿vale? Lo digo porque, bueno, al final esto no deja de ser cosecha propia y quiero que se entienda desde ahí. Vamos a hacer un poquito de disclaimer antes de empezar. Las partes de las que vamos a hablar son partes figurativas, es decir, no son partes que digamos se pueden tocar o son palpables. Existen a un nivel figurativo, simbólico, pero que es muy interesante y van a ser muy útiles para que la persona desarrolle, como pongo ahí, un mapa de sí mismo en donde se pueda entender y comprender, ¿no? Y además de manera visual, que eso también ayuda, luego veremos cómo hacerlo. No tiene que haber necesariamente un trastorno disociativo. En algunos casos podemos estar hablando de estados del yo, pero insisto que no tiene, cuando yo hablo de partes, no necesariamente tiene que haber un trastorno disociativo como tal. Todas las personas tenemos distintos niveles de ambigüedad o ambivalencia dentro de nosotros, ¿no? Yo he diferenciado tres partes, que la parte infantil, la parte adolescente y la parte adulta. Trabajando con pacientes nos pueden salir otras partes, incluso no tienen por qué estar asociadas a ciclos vitales o a edades. Pero creo que enfocarlo de esta manera tiene mucho sentido y es una forma bastante sencilla de que el paciente pues, pueda entenderse y incluso nosotros entender el caso, ¿vale? Vamos primero con la parte infantil. La parte infantil es la que quiere jugar, la que quiere pasárselo bien y disfrutar, vive de manera despreocupada. Los niños y las niñas son impulsivos, son caprichosos, no piensan en la obligación, solamente piensan en jugar, en divertirse, porque es parte de su periodo evolutivo, ¿vale? Habrá niños más responsables, por supuesto, desde pequeñitos, pero en principio asociada a la infancia pues está un poco esto que acabo de decir, ¿no? Si trasladamos esto a la conducta alimentaria, que es de lo que estamos hablando hoy, de conducta alimentaria, en la relación con la alimentación suele ser la parte hedonista, que quiere comer cosas ricas, disfrutar, no pensar en las consecuencias, soltar el control sin preocuparse, es decir, atracones. Esto, por ejemplo, para verlo en un ejemplo, por ejemplo, una paciente que ha tenido un mal día, una persona que ha tenido un mal día en su trabajo, entonces quiere llegar a casa o ir pasarse por el supermercado, comprar un montón de cosas ricas y desconectarse y simplemente disfrutar y entregarse al placer. También lo vamos a ver en trastornos como el trastorno por atracón o la bulimia, que muchos de estos atracones son programados, son momentos donde la persona quiere soltar el enorme control que intentan tener en otros momentos de su vida y simplemente dejarse ir, ¿no? Luego eso lo va a revertir con un vómito o cree que lo va a revertir con una purga, pero la intencionalidad es esa, ¿no? El soltar el control y que sea lo que tenga que ser. También lo podemos encontrar en perfiles de personas que tienen malos hábitos con la alimentación, ¿no? Quizás en perfiles también de sobrepeso, donde hay pues una conducta alimentaria muy enfocada en alimentos poco salubres. Bueno, un poco esto, ¿no? Personas que se pueden también reforzar mucho a través de la alimentación, de alimentos ricos y este tipo de cosas. Luego tenemos la parte adolescente, ¿vale? Yo la parte adolescente la considero una parte idealista, una parte rígida y sobre todo que no percibe los riesgos. Está dispuesta a todo sin pensar en las implicaciones, ¿no? Se va a exponer a situaciones límite, puede ser muy rígida o muy dicotómica, muy extrema, en el sentido de que puede llegar a hacer cosas, pues eso, muy extremas para conseguir X cosa que se le antoja o desea. Y en la relación con la alimentación suele ser la parte restrictiva. Nos puede chocar un poco, pero si lo pensamos, la restricción tiene mucho que ver con la rigidez, con no admitir grises y con estar dispuestos a llevar las cosas al límite con tal de conseguir lo que se desea. Esto es muy habitual en el trastorno de anorexia, donde la persona solo ve lo que quiere conseguir y su motivación, pero no ve los riesgos ni las implicaciones de lo que eso que está haciendo puede tener en su salud, en su futuro, en su vida social, en su familia, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la parte adulta, que aquí ya tiene que ver con la madurez. En la madurez se nos presupone que somos más realistas, más flexibles, que podemos orientarnos hacia conseguir objetivos, como puede ser, por ejemplo, bajar de peso, pero siempre regulando nuestras expectativas y desde un marco de flexibilidad. Si un paciente tiene una predominancia de parte adulta en su relación con la alimentación, seguramente podríamos trabajar perfectamente con él o con ella un proceso de pérdida de peso si es lo que desea. Si la parte infantil o la parte adolescente se ponen delante, seguramente es un caso que nos va a costar mucho trabajar con este objetivo, ¿no?
En la relación con la alimentación es la parte que puede decidir, como ya he dicho, cómo lleva su alimentación dentro de un marco de flexibilidad y coherencia. Sabe lo que debe hacer para estar bien y no enfermar. En la parte, por ejemplo, de un trastorno de anorexia, la parte adulta sería la que sabe lo negativo de eso que está haciendo, aunque sea una parte pequeña al comienzo, ¿no? Sabe lo que tendría que hacer para recuperarse, que es soltar el control, flexibilizar y todo esto. Bueno, esas tres partes, la cuestión es que van a estar interrelacionadas, unas pueden estar más silenciadas, otras pueden estar más activas, y eso puede darnos una representación visual del funcionamiento interno del paciente. Para mí es importante aclarar que todas las partes son relevantes y tienen espacio, porque claro, presentadas así, la sensación que da es que deberíamos potenciar la parte adulta y las otras dos hacerlas pequeñas, porque generan problemas, ¿no? Y yo creo que todas tienen espacio y todas son relevantes. Puede ser relevante en determinados momentos ser rígidos o ser restringir, en otros momentos ser disfrutones y soltar el control. La cuestión es que haya un orden, haya una organización y que sí que sea la parte adulta la que, digamos, dirige un poco el cotarro, la que dirige, bueno, pues ahora tú, ahora yo, ¿vale? Que haya esa organización interna y no estén simplemente esas partes funcionando un poco sin esa organización que acabo de decir. El problema entonces es cuando están en conflicto y el sistema no carece de orden. Vamos a verlo ilustrado en algunos trastornos clásicos de la conducta alimentaria, por ejemplo, el trastorno de bulimia y el trastorno por atracón, ¿no? La persona que tiene estos problemas, sobre todo en la bulimia, pero también el trastorno por atracón también se puede dar con el tema de las dietas y demás, lo que está haciendo todo el rato es intentar controlar. En la bulimia, normalmente en el trastorno por atracón, lo que se hace es seguir una dieta pautada por un profesional, y en el trastorno de bulimia se restringe de manera más como ocurre en la anorexia, ¿no? Más intentando comer lo menos posible y este tipo de cosas. Huyendo todo el trato de determinados tipos de alimentos prohibidos y todo esto. Hay un intento de control muy rígido, ¿vale? Que ahí es donde veríamos la parte de adolescente, la parte en la que no se hace un plan pensando, bueno, yo voy a conseguir mi objetivo en 2 años, poquito a poco, con flexibilidad, sabiendo que si, bueno, pues si en verano seguramente pues voy a subir porque voy a disfrutar, voy a viajar, no sé qué. No se plantea de esa manera, ¿no? Se plantea de una manera rígida. ¿Qué pasa? Que como en los perfiles de anorexia y bulimia son perfiles, en los perfiles relacionados con el descontrol de los impulsos, como son la bulimia, el trastorno por atracón, son perfiles más viscerales, más emocionales, más impulsivos, pues esa parte infantil también tiene mucho peso. Entonces la persona oscila entre momentos de control rígido y control absoluto y momentos donde dice, venga, a tomar por culo y se me va todo y voy a hacer lo que ahora quiera, ¿no? Que sería el momento de atracón más asociado a la parte infantil. Y como vemos, la parte adulta empequeñecida. En el trastorno de anorexia nerviosa, esta parte infantil está incluso hecha más pequeña que la parte adulta, en el sentido de que la persona no se permite de ninguna manera, o cada vez se permite menos de manera progresiva, soltar el control, el disfrute, el placer y simplemente conectar con, vamos a decir, con la parte emocional o con el placer. La persona se mueve mucho desde esa parte adolescente, esa parte rígida, idealista, extrema, que no atiende a razones y que está muy metido en su pompa, ¿no? Esto es más típico de la adolescencia, ese extremismo, ese idealismo, y eso, mi manera de hacer las cosas sin escuchar a los demás, ¿no? Sin escuchar a la parte adulta, que puede ser incluso escuchar a los adultos, porque el adolescente, pues, muchos trastornos de anorexia nerviosa son adolescentes, ¿no? Lo que pasa es que esa parte, aunque tú seas adolescente, igual que un adulto tiene una parte infantil y tiene una parte adolescente, un adolescente también debería tener una parte adulta, que es la que vamos a intentar también potenciar. Y también porque a nivel evolutivo tiene sentido que la persona evolucione hacia ahí, ¿no? Por el momento vital en el que está. Este ejercicio, vamos a volver un poco para atrás. Podemos usarlo para hacerle una devolución, ¿no? Al paciente de cómo funciona. Nos cuenta un ejemplo de alguna conducta, de alguna situación que le ha generado estrés, malestar, y le podemos hacer este dibujo de estas 3 partes, ¿vale? Para que las tenga identificadas a nivel de devolución de información, como si fuera una especie de análisis funcional, que evidentemente esto no es un análisis funcional, pero para que la persona pueda ver su sistema de funcionamiento. O simplemente para explicar su trastorno, como acabo de hacer yo aquí ahora. Yo esto, como digo, lo utilizo para hacer un ejercicio con las cartas terapéuticas de TCA que yo mismo he creado. Entonces el ejercicio es el siguiente. Vamos a esparcir las cartas en la mesa y le vamos a pedir al paciente que identifique sus 3 partes. Puede haber más, puede identificar otras partes accesorias. Aquí, los ejercicios van fluyendo un poco, ¿no? Yo primero le explicaría, pues la parte infantil es como acabo de hacer ahora contigo, es esta tal. ¿Qué carta crees que representa esa parte de ti? La elige. Igual con la adolescente, igual con la parte adulta, ¿no? Y con eso ya tenemos las 3 partes seleccionadas, ¿vale? Por ejemplo, esto es un caso
de una paciente, ¿vale? Que lo seleccionó de esta manera. Si te fijas, tiene mucho sentido. Aquí elige una carta que es como una especie de tablero, ¿no? De juego, donde hay un montón de alimentos. Este era un caso más de bulimia que de una persona ya adulta, tampoco muy adulta, pero no era una menor de edad, ¿vale? Porque estaba pensando que puede haber casos que no identifiquen a una de las partes también, eso puede suceder, ¿no? La parte adolescente, que si vemos aquí es como una chica que está como con unas gafas como de láser analizando los alimentos, y la parte adulta que la percibe como una parte liberada, feliz, tranquila y así. Bueno, luego estas partes están caracterizadas y están matizadas por la simbolización de cada persona, ¿no? Y también podemos trabajar con ese material. Y entonces, una vez que las tenemos identificadas, lo que le podemos pedir a la persona son diferentes ejercicios. Espera, esto no está yendo, no está pasando diapositiva. Vale, ahora que se me había quedado pillado ahí la presentación. Lo que te quería decir es que yo este ejercicio no es como un ejercicio que lo haga en una sesión puntual, decir, hoy en esta sesión vamos a hacer este ejercicio, sino que más bien nos va a acompañar a lo largo de la terapia. Me explico. Hay como dos partes. La primera sería la parte de la devolución, donde yo a la persona le explico las tres partes para que lo entienda, las ubicamos, las caracterizamos poniéndole imágenes, ¿vale? Y también incluso las podemos poner un nombre, las podemos caracterizar más, para que la persona ya las sepa y las tenga ubicadas. Entonces, en el transcurso de la terapia, cuando el paciente nos cuenta pues diferentes cosas de su día a día, de cómo se enfrentó, yo que sé, a una situación con la alimentación o cómo ha gestionado determinadas situaciones relacionadas con la comida, pues le podemos estar haciendo preguntas en relación a esas cartas para que todo el rato le estemos como volviendo al plan inicial que habíamos designado, porque cuando le decimos lo de las tres partes es para venir a decirle básicamente que hay una descompensación y que su parte adulta está enterrada, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que haber una organización más equilibrada entre las tres partes. Entonces nos puede contar, yo que sé, pues por ejemplo, una situación en la que estaba con las amigas en un restaurante y sintió mucha ansiedad a la hora de pedir comida en la carta. Y entonces decirle, vale, ¿y qué parte ahí estaba gobernando? Pues la parte adolescente, ¿no? O qué carta es la que está gobernando, y te saca la carta. Y entonces decirle, vale, ¿y las otras dos qué pasaban? Estaban silenciadas, no podían intervenir. Y dice, no, es que esta es muy grande, ocupa todo el espacio, es la voz que no me deja. Y eso sirve para decir, vale, ¿y cómo podríamos ahora hacer que esta parte dejara espacio, se comunicara con las otras dos y llegaran a un acuerdo entre las tres partes? Es una forma de trabajar el autodiálogo y en el fondo la flexibilidad, y que la persona sepa todo el rato que es buscar soluciones dentro de sí, ¿no? Entonces hay muchas preguntas aquí que podemos estar haciendo. ¿Quién está gobernando? ¿Qué parte está silenciada? ¿Qué parte es la que está decidiendo y está obviando a las demás? ¿Cómo se están relacionando en este ejemplo, en esta escena que me estás contando, estas tres partes entre ellas? ¿Cómo querrías tú que se organicen? ¿Vale? ¿Cómo están funcionando y cómo las organizarías tú para que esta situación, en vez de haber sido ansiógena, hubiera sido una situación para ti segura? ¿Cómo podrían cooperar y vivir en armonía? ¿Cómo podrían llegar a un acuerdo entre las tres partes? Si las tres partes las sentaras aquí en la mesa, si hubieras podido congelar ese momento que me estás contando y poner estas tres partes en común, ¿a qué acuerdo habrían llegado? ¿Y qué partes quieres que intervengan aquí? Porque a lo mejor hay partes, yo que sé, pues mira, hoy me voy a dar el capricho y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces hoy la parte infantil es la que va a predominar, ¿vale? Pero lo has decidido, ¿vale? Ya no es una parte impulsiva que está apareciendo, sino que tú estás decidiendo que hoy es el espacio de la parte infantil, ¿vale? Perfecto. ¿Ves? Al final lo que quiero transmitir es que es una forma de trabajar el autodiálogo y la coherencia del paciente, que no es más que trabajar regulación emocional, pero en vez de tener un sistema caótico, lo que intentamos es tener un sistema ordenado con esta simbolización de partes y con esa parte visual que son las cartas, donde además pueden ir apareciendo partes accesorias que den más riqueza al mundo interior del paciente. Así que este es el ejercicio, espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Si queréis acceder a las cartas, os la voy a dejar en el enlace en las notas del vídeo, ¿vale? Abajo en la descripción voy a dejar ahí el enlace con donde se pueden comprar las cartas. Así que nada más, como iré sacando más cositas, pues nos veremos en siguientes vídeos.